El buen sentido, la razón, debe ser la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que está tan bien provisto de ella que aun los más descontentos respecto a cualquier cosa no suelen apetecer más de la que ya tienen. Y en esto no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso es naturalmente igual en todos los hombres. Y por lo tanto, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos siempre las mismas cosas. No basta, en efecto, con tener un buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto que los que corren mucho pero se apartan de él. Por mi parte, nunca he creído que mi ingenio fuese más perfecto que los ingenios comunes. Hasta he deseado muchas veces tener el pensamiento tan rápido, la imaginación tan nítida y distinta, o la memoria tan amplia y presente como la de algunos otros. Y yo no sé de otras cualidades sino estas que contribuyan a la perfección del ingenio. Pues en lo que toca a la razón o al sentido, siendo como es la única cosa que nos hace seres humanos y nos distingue de los animales, quiero creer que ella está entera en cada uno de nosotros. Sin temor puedo decir que creo que fue una gran suerte para mí el haberme metido desde joven por ciertos caminos que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas con las que he formado un método en el cual me parece haber encontrado un medio para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirme llegar. Tales frutos he recogido de este método que aun cuando en el juicio que suelo hacer sobre mí procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza mejor que el de la presunción, y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas de los hombres, no hallo casi ninguna que no me parezca vana e inútil, no deja de producir en mí una extrema satisfacción el progreso que pienso haber realizado en la investigación de la verdad. Y concibo tales esperanzas para el porvenir, que si entre las ocupaciones que embargan a los hombres hay alguna que sea sólidamente buena e importante, me atrevo a creer que es esta, la que yo he elegido para mí. Puede, no obstante, que me equivoque, y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino no sea sino un poco de cobre y de vidrio. Sé cuán expuestos estamos a equivocarnos cuando de nosotros mismos se trata, y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian en nuestro favor. Pero me gustaría dar a conocer en el presente discurso los caminos que he seguido y representarlos en mi vida como en un cuadro para que cada uno pueda formar su juicio, y así, tomando luego conocimiento por el rumor público de las opiniones emitidas, se convierta éste en un nuevo medio de instruirme que podré añadir a los que acostumbro emplear. Mi propósito aquí no es, pues, el de enseñar el método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como yo he procurado conducir la mía. Los que se meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a los que se los dan, pues de lo contrario serían muy censurables si fallan en la cosa más mínima.
Pero como yo no propongo este escrito sino a modo de historia, si preferís de fábula, en la que entre ejemplos que podrán imitarse, ¿irán acaso otros también que con razón no deberían ser seguidos? Espero que tendrá utilidad para algunos, sin ser nocivo para nadie, y que todo el mundo agradecerá mi franqueza. Desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras, y como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión. Pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi propia ignorancia. Y sin embargo, estaba yo en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba que debía de haber hombres sabios, si es que los hay en algún lugar de la tierra. Allí había yo aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocí además los juicios que se hacían de mi persona, y no veía que se me estimase en menos grado que a mis condiscípulos, entre los cuales, sabedlo, había algunos ya destinados a ocupar los puestos que dejarían vacantes nuestros maestros. Por último, me parecía nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como había sido cualquiera de los anteriores, por lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que en verdad no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. No dejaba por esto de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía, por ejemplo, que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la comprensión de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que leídas con discreción ayudan a formar el juicio, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los siglos pasados, y hasta una conversación estudiada en la que no nos descubren sino lo más selecto de sus pensamientos, que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres. Que los libros que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas ellas muy útiles. Que la teología enseña a ganar el cielo. Que la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar por los menos sabios. Que la jurisprudencia, la medicina, las demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan. Y por último, que es bien haberlas recorrido todas, aun las más supersticiosas y las más falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Pero creía que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas, e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y a sus fábulas, pues es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar.
Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgarlas del propio con mejor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas y costumbres es ridículo u opuesto a la razón, como suelen decir los que no han visto nada. Sin embargo, el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. Y al que estudia con demasiada curiosidad lo que se hacía en los siglos pretéritos, le ocurre de ordinario que permanece ignorante de lo que se practica en el presente. Además, las fábulas son la causa de que imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son. Y aún más las historias fieles, supuesto que no cambien y aumenten el valor de las cosas, para hacerlas más dignas de ser leídas, suelen omitir al menos casi siempre las circunstancias más bajas y menos ilustres, por lo cual sucede que lo restante no aparece tal y como es, y que los que ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de las historias se exponen a caer en extravagancias y concebir designios que no alcanzarán sus fuerzas. Estimaba en mucho la elocuencia y era yo un enamorado de la poesía, pero pensaba que una y otra son dotes del ingenio más que frutos de la erudición. Gustaba sobre todo de las matemáticas, por la certeza y evidencia que poseen sus razones, pero aún no advertía cuál era su verdadero uso. Y pensando que sólo para las artes mecánicas servían, me extrañaba de que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellas nada más elevado. En cambio, los escritos de los antiguos paganos los comparaba con palacios muy soberbios y magníficos, pero construidos sobre arena y barro. Levantan muy en alto las virtudes y las presentan como las cosas más estimables que hay en el mundo, pero no nos enseñan bastante a conocerlas, y muchas veces dan este hermoso nombre a lo que no es sino insensibilidad, orgullo, desesperación o parricidio. Profesaba una gran reverencia por nuestra teología, y como cualquier otro, también pretendía yo ganarme el cielo. Pero habiendo aprendido, como cosa muy cierta, que el camino de la salvación está abierto tanto para los ignorantes como para los doctos, y que las verdades reveladas que allá conducen están muy por encima de nuestra inteligencia, nunca me hubiera atrevido a someterlas a las flaquezas de mis razonamientos. Estando seguro de que para acometer la empresa de examinarlas y salir bien de ella, era preciso alguna extraordinaria ayuda del cielo y ser, por lo tanto, algo más que un hombre. Nada diré de la filosofía, sino que al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y sin embargo nada hay en ella que no sea objeto de disputa, y por consiguiente dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás. Y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas todas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola, tomaba yo por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Y en cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podría haberse edificado nada sólido, y ni el honor ni el provecho que prometían era bastante para invitarme a aprenderlas, pues no me veía, gracias a Dios, en tal condición que hubiese de hacer de la ciencia un oficio con el que mejorar mi fortuna. Y aunque no profesaba el desprecio de la gloria a lo cínico, sin embargo, no estimaba en mucho aquella fama
cuya adquisición solo merced a falsos títulos puede lograrse. Por último, en lo que toca a las malas doctrinas, pensaba que ya conocía bastante bien su valor para no dejarme burlar ni por las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por los engaños de un mago, ni por los artificios o la presunción de los que profesan saber más de lo que saben. Así pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en la que me tenían mis preceptores, abandoné todo el estudio de las letras y, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y en hacer siempre reflexiones sobre las cosas que se me presentaban para poder sacar algún provecho de ellas. Pues me parecía que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le atañen, expuesto a que el suceso venga luego a castigarle si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras, encerrado en su despacho, acerca de las especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias, sino que acaso sea tanto mayor motivo para envanecerle cuanto más se aparten del sentido común, puesto que habrá tenido que gastar más ingenio y artificio en procurar hacerlas verosímiles. Y siempre sentía un deseo extremado de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro en mis actos y andar seguro por la vida. Es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hollaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos. De suerte que el mayor provecho que obtenía era que, viendo varias cosas que a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendí a no creer con demasiada firmeza aquello de lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido. Y así me libraba poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, me resolví un día a estudiar también en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra ni de mis libros. Lo que acabas de escuchar es solo una de nuestras lecturas filosóficas. Si quieres descubrir más, visita nuestra web anaminecan.com. Este vídeo está dedicado a nuestros mecenas. Gracias por hacerlo posible.